Pajonales. Un pinar, un barranco, un cortijo, una belleza. Su nombre proviene del endemismo pajonera canaria y se tiene constancia documental de él desde finales del siglo XVIII en los testamentos de los hermanos Lucas y Rafael de Bethencourt Cabrera. Todavía recuerdo la impresión que me llevé al contemplar estos llanos de Juan Martín. Tal fue el impacto que lo fijé como portada del canal y allí he permanecido desde entonces. Una imagen que te ahorraría 1000 palabras si tuvieses que explicarle a alguien lo que es la cumbre Gran Canaria. Aunque no hay certeza de que estos llanos se nombraran tras esta persona, sí que existe un documento de solicitud de tierras en los repartimientos de esta zona, fechado en agosto de 1550 por parte del aborigen Artevigua bautizado como Juan Martín de Artevirgo. Artevirgua o Artevirgo era un asentamiento aborigen de las cumbres de la isla que debió tener su importancia, pues un representante suyo, Artenteifac, formó parte de la embajada de paz que los canarios enviaron a Diego de Herrera en Lanzarote en 1476. No se sabe con certeza la ubicación exacta del asentamiento, pero algunas fuentes lo ubican en el actual Pago de Coruña. Alongarse al andén del Pino y levantar la vista desde Taigüí deslizándose por las laderas del barranco de Siberio se convierte en una de las experiencias más placenteras que uno pueda experimentar en la isla. El uso ganadero de las aproximadamente 678 hectáreas del cortijo de Pajonales se remonta al menos a los años inmediatamente posteriores a la conquista. Evidencias de este uso las iremos viendo a lo largo del recorrido, especialmente en forma de rampas como esta para facilitar el acceso del ganado a los pastos. Cuando se habla de llanos, e incluso por ilusión óptica según la perspectiva que tengamos, se podría pensar en superficies planas y continuas, cuando en realidad los llanos de Juan Martín son más bien una sucesión de lomos y barrancos en los que sobresalen superficies rocosas muy erosionadas del ciclo volcánico Roque-Nublo. Y una de las pruebas más evidentes es este preciosísimo barranco de Pajonales, especialmente junto al impresionante caidero del Escobonal, donde cede abruptamente sus aguas al barranco del Juncal. Desde su abandono a mediados del siglo XX, la naturaleza ha ido recuperando el espacio de sus riberas desmontadas, roturadas y abancaladas para uso agrícola. Y por si hubiera duda del uso ganadero del lugar, nos encontramos con una sucesión de rampas para facilitar el acceso de las vacas desde el barranco hasta las praderas de la parte superior. ¿Y por qué vacas? Pues porque a las cabras desde luego no les haría falta construirles estas autopistas. Teniendo en cuenta el ancho de las rampas y que encontramos un lugar llamado Cañada de las Vacas en las cercanías, es de suponer que fueron usadas por la comunidad bovina. Encontramos una fuente con su poceta en una ubicación muy apropiada junto al paso del ganado. Estaría seca según las estaciones, pero seguramente tendría agua durante el invierno y la primavera, precisamente cuando subían a los pastos. Las erosionadas paredes del barranco, que según el atlas visual de la toponimia de Gran Canaria alcanzan alturas de casi un centenar de metros, son de una belleza extrema. Tal y como comentábamos anteriormente, la naturaleza está recuperando su espacio, lo que nos alegra al tiempo que nos dificulta la remontada del barranco.
A finales de febrero todavía no es primavera, pero las flores del barranco de Pajonales parecen no haberse enterado, y todo él se ve mágico, con sus sorprendentes paredes en las que las aristas parecen haber pasado de moda. Se agradecen esos pequeños claros de antiguos cercados, en los que uno no tiene que pelear con las ramas o intentar averiguar cómo abrirse paso entre la vegetación. Empezamos a encontrarnos con las primeras evidencias del hábitat troglodita del cortijo. Pero primero, y como no podría ser de otra forma, mi atención se desvía hacia la pequeña presa de Pajonales, que a diferencia de la otra vez que la vi seca, ahora la encuentro rebosando. Con tan solo 7 metros sobre cimientos y 36 metros de longitud, esta presa de mampostería de planta curva presenta filtraciones en ambos estribos. Y ya no podemos ignorarlo más, nuestro querido Morro del Picón o Morro de Pajonales. Con una altura de 1425 metros me encanta verlo desde esta perspectiva, para mí no tan habitual. De las casas cuevas poco o nada les puedo contar. Aparte de destacar su alto valor paisajístico, cultural y etnográfico, no he encontrado información adicional sobre ellas o sus moradores en la red. La FEDAC tiene varias fichas, la del horno de pan y 2 de los alpendres, pero en ella se repite la referencia a los textos de Humberto Pérez sobre la zona, cuyos datos hemos ido comentando a lo largo del vídeo. Con un vistazo lejano a la Parque Deseoso o a otra de las presas del entorno, nos despedimos con el siempre agradable sabor de boca que nos dejan estas tierras de las cumbres de Gran Canaria.